Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir. ¿Qué tal, amigos? El gusto de saludarles en esta nueva semana, arrancando este mes de julio, en pleno invierno, consolidándose los distintos procesos productivos también en el invierno, que también tienen lógicamente su vida y que por encima de que todo se enlentece en el invierno, hay que pasar esta época del año que es también importante para los ciclos productivos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de situaciones desde el punto de vista sanitario que son importantes, que se corten los ciclos en este mes de julio. Hay cantidad de situaciones que tienen que ver con el desarrollo de los cultivos de invierno precisamente que están emergiendo. Hay praderas implantadas que también se vienen desarrollando, las pasturas de invierno, especialmente las praderas, las leguminosas que se expresan en buena forma en esta época del año, entre otras cosas, ¿no? Que tiene el amplio abanico de la ruralidad nacional. Amigos, en este marco de este invierno precisamente y de este programa vamos a poner foco, por un lado, en la declaración jurada de DICOSE, cierre de un ciclo productivo, de un ejercicio productivo, y la histórica declaración jurada de DICOSE, ahora compartiendo cada vez con más presencia en el formato digital, está habilitada durante este mes de julio. Lo vamos a venir hablando con el técnico Juan Mascheroni del SNIC, técnico regional del Sistema Nacional de Información Ganadera. Y también vendremos hablando del taller de diagnóstico de preñez que se estuvo desarrollando en la Sociedad Rural de Durazno, con la presencia del argentino Martín Dorronsoro, que llegó para hablar de las dificultades desde el punto de vista sanitario que existen en el proceso entre lo que es la preñez, entre las ecografías y el nacimiento de los terneros. Ahí hay algunas enfermedades, especialmente la espora canina, que tiene una incidencia muy importante en los abortos. Lo vamos a estar hablando con el especialista argentino. Además, testimonios de productores, en este caso de productoras. Alicia Rodríguez, productora del departamento de Rocha, pequeña productora criadora del departamento de Rocha. María Matos, cabañera del departamento de Salto, cabaña Bayucuá, y también la participación de, en este caso, la ingeniera Magdalena Platero, asesora, también además de productora asesora del grupo CREA Francia. Nos cuentan sus experiencias productivas. Amigos, comenzamos con el desarrollo de la información en esta edición de Diálogo Rural TV. Vamos a estar hablando de la declaración jurada de DICOSE 2026, el cierre del ejercicio al 30 de junio. Ahora la declaración de DICOSE en manos del SNIG y en manos del formato electrónico para la gran mayoría de los productores. Algunos rubros en forma exclusiva desde el punto de vista digital, otros compartiendo en el formato papel, donde allí el plazo para la presentación es más acotado en los primeros 10 días del mes de julio. Juan Mascheroni, técnico del SNIC. Y bueno, este año volvimos a las charlas presenciales. Se va a hacer una, ahora el martes de la semana que viene, martes 23, se va a hacer una a las 18 horas, una charla por Zoom a nivel de todo el país. Pero el director del SNIC nos pidió que volviéramos a lo de antes de hacer presenciales. Hoy, convocados por Jacqueline en la mesa de desarrollo, hace unos días nos invitó y nos pusimos a la orden para venir a dar una charla. Bueno, estamos acá en Muelle, en la Liga de Muelle. Vinimos una linda convocatoria con productores, un poco más de lo que ellos ya están acostumbrados, de la declaración jurada electrónica, afirmar los plazos, los tiempos, las obligaciones que uno tiene, de dar de baja los animales que se van muriendo, dar de baja las caravanas en el SNIC.
dar de baja los consumos, los animales. Y bueno, después como siempre año a año que van surgiendo alguna cosa nueva en cuanto a la declaración jurada, también tratamos de venir y transmitirlo y bueno, y opinar y pensarle entre todos a ver cómo surgió hoy una linda propuesta de una productora para mejorar como siempre el sistema, ¿no? Por eso es que se ponen lindas las charlas así, en reuniones de productores. Juan, ¿qué cosas cambian con respecto a la declaración anterior? Son prácticamente dos cositas nuevas. En el uso de la tierra se separó lo que es el rastrojo y el campo natural. Ahora son renglones aparte que uno tiene que declarar. Y lo otro nuevo es anular la declaración jurada una vez que ya está paga. Solo con el usuario del SNIC, solo el productor con su usuario, dentro del mes de julio, después que ya la hizo, después que ya la pagó, la va a poder anular. Si quiere hacerla de nuevo. Anularla, volver a hacer de vuelta y pagarle el timbre de vuelta como corresponde. Se va a generar... ¿Eso antes no se podía hacer? Eso antes no se podía hacer, salvo llamando al SNIC, mandando una nota, pero digo, hoy ya está, va a quedar accesible cuando el productor entre con su usuario desde su mismo portal, entrando a la declaración jurada, la va a poder anular directamente, la anula, la hace toda de vuelta y paga el timbre como corresponde, lo que se genera una frase abajo de la declaración jurada de que esa está actualizando otra que ya existía. Porque imagínense ustedes que en el mes de julio se pueden generar dos documentos, dos declaraciones del mismo número, pero con diferencias, con diferencias de datos, de existencia o lo que fuera. Y bueno, esa última es la que va a decir en una frase que está actualizando la anterior, ¿verdad? Eso como una cosa nueva que el año pasado, al haber generado, haber creado el SNIC, una alerta, un aviso de las diferencias que existía entre el ajeno dentro y el propio fuera, se generó una corrida ahí de que el productor no había, por ejemplo, no había anotado un ajeno dentro y después le saltaba con una advertencia. Entonces llamaban al SNIC para eliminarla, era más trabajo para nosotros en la oficina, en la mesa de ayuda. Entonces digo, nada, se creó la herramienta, se puso en el usuario del productor. Cuando el productor entre a la declaración jurada electrónica, él mismo la va a poder eliminar. Si considera que hay un error en esa declaración jurada, la va a poder eliminar, la carga toda de vuelta con la corrección y tal, solo que tiene que pagarla de vuelta. El tema de la correlación de la cantidad de animales registrados en el SNIC con respecto a la declaración jurada, que no siempre dan los números, ahí ¿se va a empezar a exigir o a que haya una correlación entre un dato y el otro, a comparar detalles, números, o todavía no se llega a eso? Y en la mesa consultiva de trazabilidad que se junta una vez al mes en Montevideo, en el Ministerio de Ganadería, con el director del SNIC, hay sociedad de fomento, hay centro de medicina veterinaria, consignatario. Se ha propuesto el tema del control de campo obligatorio como existió en el 2010, para que se vuelva a hacer. Hay gente que no la quiere hacer porque le echa culpa de que el productor tiene que contratar un servicio, tiene que pagar. Hoy los lectores, el productor lo puede adquirir y hacer su propio control de campo con su usuario del SNIC. Como obligación no va a haber, no hay todavía un control de campo obligatorio. Lo que sí estamos en estas reuniones, hablando con los productores, después con la entrega de la vacuna, se le está diciendo de que ellos están obligados a dar de baja las caravanas a medida que se van muriendo, ¿viste? Entonces, como obligatorio no hay. Lo que sí tiene que dar de baja los bichos muertos a medida que se van muriendo, porque hoy nos ha pasado que en la entrega de vacuna, por ejemplo, que terminó el 15, el lunes, la vacuna también estaba dando como que el productor tenía una diferencia de animales y lo hacían regularizar ese saldo, que era simplemente comparar con la existencia real y sentarse frente a la computadora y dar de baja las caravanas, dar de baja esa cantidad. Puede que más adelante exista, obviamente, un
con ajuste más de tuerca y se pida un control de campo un acercamiento a la declaración jurada con la existencia en el SNIC. No está pasando por ejemplo, con los casos que nos plantea la Brigada de Seguridad Rural. Ellos salen al predio, están los insumos, todo, hacen un recuento de animales, hacen de papeles, se enciendan en el SNIC y en el SNIC le siguen figurando más animales de lo que ellos tendrían que tener. También por otro lado, viste, en el Ministerio de Interior ven esa diferencia y bueno, si vos vas a plantear que tenés una diferencia, de que tenés un abigeato, de que te están faltando animales, también tenés que tener ajustada la realidad de los bichos con el sistema para poder decir, bueno, a mí me falta tal y tal caravana que corresponden a 5 novillos de 1 o 2 años. Seguro, a veces también eso es difícil de acuerdo a las realidades, porque capaz que para un productor chico, en un predio chico, es fácil tener la certeza de que determinada cantidad de caravanas corresponden a determinada cantidad de animales, pero también hay realidades como en forestaciones o predios grandes, predios complicados a veces con accidentes naturales y demás, que es complejo determinar cuál es la caravana que le falta. Sí. ¿No? Eso, o a veces un animal pierde las 2 caravanas y le es complicado después para poder reidentificar con qué caravana reidentifica, ¿no? Eso es parte de la problemática también, ¿no? En ese caso el sistema, la ley, pide la trazabilidad de que ese animal que perdió todo lleve una caravana verde. Entonces no estamos reasignando un animal con otra caravana salmón, el mismo animal con 2 números, ahí ya tenemos un desfasaje. Seguro. Lo que sí también, como esa diferencia existe de animales, en las oficinas del Ministerio, ahora con el tema de la entrega de vacuna, le han manifestado al productor de que haga al momento de la vacuna una lectura, un control, una comparación. Seguro. Para ajustar esa realidad. Eso es un tema práctico muy interesante. En el momento acostumbrar al productor, que el productor lo haga por categoría, o porque tampoco ese desfasaje, no estamos hablando en todas las categorías, estamos hablando en los animales adultos, porque si entramos al sistema nos rompen los ojos animales que tengan 200 meses de vida, 180, 170, 140 meses de vida, y capaz que lo que hay que hacer es un control de campo en las vacas viejas, no en los terneros ni en la vaquillona, porque ahí sí estamos en la realidad, más o menos un bicho, porque se lo comió un zorro, porque se fue una carneciente, pero en la realidad coinciden esa categoría con las caravanas. La diferencia está en animales adultos, toros, novillos de más de 3 años, vacas viejas con 200 meses de vida, que lo que habría que hacer un recuento o una comparación sería con esa categoría. Seguro. No estamos pidiendo que lean todo. Volviendo a la declaración jurada, con respecto a la coexistencia de la declaración papel y la declaración electrónica, ¿quiénes están obligados a realizar en forma electrónica la declaración? Buena la pregunta. El papel este año todavía continúa. El plazo de entregar una declaración jurada a papel es hasta el 10 de julio, solo hasta el 10 de julio. Todo el mes es electrónica, pero como tú bien decías, hay giros comerciales, consignatarios, rematadores, locales ferias, lechería. Eso es tan obligatorio hacer la electrónica. Esos DICOSE que tienen con ese tipo de giro, sí o sí tienen que hacer la electrónica porque, por ejemplo, en lechería ya no hay más el formulario A3 que figuraba, que existía en litros remitidos, la industria, el número de la matriz. Bueno, hoy ya está solo electrónico en ese rubro. Pero engordes a corral, acopios de animales, los equinos, los tenedores de equino también tienen que hacer la electrónica. Y eso es porque son informaciones que rápidamente ellos lo pueden tener o manejan más fácil la tecnología o lo que fuera, entonces sí o sí ya eso lo tienen que hacer electrónico. ¿Quedan muchas declaraciones papel? Quedan. En distintas zonas del país quedan. ¿Y en el caso de Durazno? En cantidades. O en general, en el centro del país. La zona que manejás. Capaz que un 78, un 80% es electrónico, el resto es papel. Hay coordinadoras, hay oficinas de DICOSE que por la práctica nomás ya le hacen en el momento la electrónica
porque los usuarios del SNIC, que somos muchos, tanto funcionarios del Ministerio del Interior como las coordinadoras, nosotros los territoriales, podemos hacerla en la oficina del Ministerio y el productor se acostumbra a que se la hagamos en el momento. Como hay productores que les gusta el papel porque se quieren llevar el papel de la declaración jurada y el timbre puesto, pero hay muchos que les gusta lo electrónico y nada, le brindás ese apoyo, esa información y en el momento lo convidás, che, en vez de darte formulario, si ya la hacemos electrónica y ya queda pronto y te doy un ticket para pagar y acceden a eso, después lo invitás a que saquen la clave, al registro electrónico, a ver los animales para darlo de baja y se van entusiasmando y después es un hijo, es la nieta, es un familiar que le da una mano y terminan haciéndola electrónica. ¿Cómo te pueden contactar ante cualquier pregunta en el marco de esta instancia? Como siempre los martes en la oficina del Ministerio de Ganadería, todos los martes, tengo un teléfono de contacto del Ministerio. Yo tengo una zona amplia en todo el país porque vivo en Florida, atiendo en Durazno, atiendo en Sarandí de Xí, en Valle de Ordóñez, en Flores. Estamos haciendo un poco de apoyo en la zona de Canelones, que es una zona de productores chicos, que hay abigeato, hay falta de información, de sacar un número, de sacar una marca, de renovar una marca. Y bueno, estamos trabajando también un poco para ese lado, que también nos gusta la parte de campo y ir a la casa del productor a carabañarle con alguna caravana verde, regularizarle, invitarlo a sacar el usuario y bueno. Es amplio, los martes siempre en el Ministerio, cualquier consulta, cualquier duda, también los compañeros de la oficina o la directora departamental le pueden manifestar el problema y me llaman o me mandan un mail o bueno, le buscamos la vuelta ahí y siempre estamos a la orden. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Desde Argentina llegó a Durazno el técnico Martín Torronsoro, médico veterinario de profesión, que vino al taller de diagnóstico de preñez organizado en la Sociedad Rural de Durazno a hablar específicamente de algunos problemas sanitarios que provocan pérdidas en los procesos productivos, especialmente en los abortos, en el proceso entre la ecografía y el nacimiento de los terneros que terminan provocando abortos. Espora canina y también tuberculosis son algunos de los aspectos en los cuales el técnico argentino puso especial énfasis. En realidad es muy lindo venir a Uruguay, tengo muchos recuerdos de vacaciones en familia y también laborales. Hace 2 o 3 años estuve recorriendo distintos laboratorios, viendo qué tecnología, qué diagnóstico hacían y bueno, después poniendo a punto algunas técnicas como interferón gamma y ELISA para el diagnóstico de tuberculosis. Contanos un poco, ¿qué te pidieron que te quisieras énfasis? No, en realidad lo que vine a exponer un poco son los trabajos que venimos haciendo epidemiológicos, o sea, trabajos en distintos establecimientos en Argentina, abarcando todas las enfermedades reproductivas y productivas que más nos afectan y que estoy seguro que también en Uruguay, ¿no? Por ejemplo. Y podemos hablar de neospora, podemos hablar de paratuberculosis, podemos hablar de brucelosis, entre muchas otras. ¿Un trabajo de cuántos años, cuántos establecimientos? No, bueno, en realidad nosotros comenzamos con estos trabajos epidemiológicos en el año 2021, ¿sí? Estamos en la Cuenca del Salado, lo expuse, estamos hablando de alrededor de 5 millones de animales, ¿sí? Y bueno, con distintos grupos CREA, Cambio Rural, entre otros, empezamos a hacer esos trabajos y la idea era un poco esa, ¿no? Poder mostrarle al productor de acá, al cabañero, cómo se fue evolucionando y todo lo que fuimos aprendiendo de cada una de ellas.
¿Cuál fue el objetivo principal a la hora de comenzar el trabajo? Y veíamos que había muchas pérdidas, tanto reproductivas como productivas, y queríamos saber el porqué, y en función a eso, cuando empezás a evaluarte, las encontrás, y bueno, empezamos a ver cómo podíamos nosotros actuar en forma preventiva, o sea, no ir detrás, sino por delante, haciendo de que, bueno, los rindes después fueran otros. Y cuando decís, bueno, ir por delante, ¿cuál es cuando llegas a un establecimiento? La sugerencia es mucho más sencilla de lo que ustedes creen. No se tiene una receta. Cada establecimiento es totalmente diferente. Yo creo que lo ideal es que se pueda juntar el laboratorista, ¿sí?, con el veterinario y con el productor. ¿Sí? Estas charlas así en forma general dejan lindos conceptos, puede gustar más o menos mucho, pero la realidad está cuando se sientan en una misma mesa ese productor que muestra sus números productivos, qué es lo que se hace, y en función a eso ir por un camino de mejor producción, ¿no? Hablaba el doctor Bordaberry, bueno, de llevar registro. ¿Coincidís con eso, de llevar registro de todo lo que pasa? Totalmente, totalmente. En realidad todos tienen registro. Si vos agarrás un veterinario que viene trabajando todos los años, te va a decir, sí, la media es del 90% de preñez, la aparición de tanto, el destente de tanto. La realidad es que nos tenemos que sentar, ¿sí?, usar toda esta tecnología que tenemos ahora, por ejemplo, de inteligencia artificial, y esos registros se transformen en datos, se transformen en información. Porque si yo hablo con un veterinario, me puede mostrar todo eso, la carpeta del 2026, del 2025, ahora, en un todo, pocos lo hacen. Hablabas también de individualizar esos datos, por encima de lo general, de que los datos tuvieran una individualidad y bueno, y trabajar sobre esos individuos. Sí, en realidad necesitamos sí o sí esos datos individuales para después ver las prevalencias del rodeo en las distintas enfermedades, ¿sí? El tema de individual, si bien es trazable, registrable, por ahí nos puede llevar a una mala interpretación. Daba un ejemplo muy burdo: una persona que tiene 39 grados tiene fiebre, una persona que tiene 36,8 no tiene fiebre. Pero si tomamos que estuvo con todo el resto y me da entre 36,3, 36,4, es probable que ese de 36,8 me esté incubando la enfermedad. Entonces, como individuo no tenía fiebre. Ahora, poblacionalmente, probablemente mañana, es un potencial, mañana tenga fiebre, ¿no? Y ahí hay que trabajar sobre la generalidad. Exactamente, o sea, además las enfermedades que estuvimos hablando tienen otro tema, que hoy día no hay vacuna ni antibiótico, o sea, la única forma es en diagnóstico y el diagnóstico epidemiológico, ¿no? Hiciste especial énfasis en el tema de la tuberculosis. Sí, en realidad sobre una hermana amiga, la paratuberculosis. ¿Sí? Es una enfermedad que, bueno, en la Argentina cada vez se está registrando más, que están trabajando muchísimo para, sobre todo las cabañas, para vender reproductores que no pasen esa problemática a quien lo compra, ¿no? Decías que acá no encontrabas información relevante en este tema. Sí, más que información hay, el tema es que por ahí no veía muchos estudios, ¿sí? Yo creo que si empiezan a buscar, no tengo dudas que van a encontrar, ¿sí? Defininos la paratuberculosis. Y la paratuberculosis, en grandes rasgos, es para el pequeño productor, ese animal que se le viene abajo todos los años y se termina muriendo sin un diagnóstico, una papada intermandibular, diarrea intermitente, se viene abajo, no sabemos por qué y se muere, ¿sí? En los grandes productores empiezan a ver cómo aumenta la venta a conserva año tras año. Un poco lo puedo traducir en pocas palabras, que es la paratuberculosis, ¿no? ¿Por qué hacías énfasis en las cabañas? ¿Porque los reproductores...? No, porque en la Argentina se está haciendo mucho para evitar justamente los reclamos. Un muy buen toro que va a hacer servicio, ¿sí? Anda muy bien el primer año, el segundo año se viene abajo y no sirve más. Entonces empiezan los llamados telefónicos. Y bueno, justamente estamos ante presencia de paratuberculosis que se ha visto que en un alto porcentaje ya viene de origen, ¿sí? El animal
El ternerito se contagia de la ubre bosteada, que está el Mycobacterium, se queda latente, en realidad se contagia en los primeros 30 a 60 días y después ante un estrés, cervillo o una vaquillona, una vaca o aparición, se despierta. La espora canina es otro de los temas de importancia. Sí, es el que más me pidieron que hiciera hincapié. Es el causal aborto más importante a nivel mundial, lo es en los registros por distintas entidades públicas, el primero, segundo o tercero, pero de casos de abortos, y bueno, no es la excepción Uruguay. ¿Y ahí se da por zonas o hay georreferenciación de eso? ¿Hay condiciones climáticas? Un poco, ¿cuáles son las variables por las cuales hay mayor o menor incidencia en un lado o en otro? No la sabría contestar a la pregunta, sinceramente. Yo creo que es general y que donde buscamos encontramos, ¿sí? El tema es que la neospora tiene una alta transmisión vertical, entonces justamente lo que estamos intentando es encontrar esas madres para que las hijas no sean positivas, ¿sí? Porque en neospora o aborta o en un alto porcentaje, entre el 50 y 95%, termina teniendo una cría positiva. ¿Las especies como el zorro inciden en eso? Hay todo un tema con eso. Por ahora, en la transmisión horizontal, ¿sí?, el canino es el huésped definitivo. Todo el resto, alguna excepción, pero suelen ser intermediarios, no huéspedes definitivos, ¿sí? O sea que encontramos anticuerpos, ¿sí?, pero no liberan oquistes, que es el modo de transmisión. Así que el protagonista es el perro. El protagonista es el perro. Y tenemos un problema también, que hacerle el diagnóstico al perro es relativo, ¿sí?, porque puede ser serológicamente positivo, tiene anticuerpos, pero en ese momento no estar liberando quistes, ¿sí? Lo cual es un diagnóstico nos deja un poco a mitad de camino, ¿no? Mi sugerencia es que si se le hace diagnóstico al perro, sea positivo, esté o no liberando quiste, que eso no lo vamos a saber, no se quede en la producción. O por lo menos, si no lo evaluamos, que no esté cerca de las aguadas, los alimentos y sobre todo de fetos y placentas, que es por la forma de que se contagia. ¿Qué es lo que ha permitido lograr este periodo de análisis y estudio en base a datos? En este proceso que han desarrollado en cuanto a recabar información y demás, ¿qué es lo que ha permitido lograr? Usted incluso explicaba que hubo aprendizajes que se han ido dando en torno al manejo de esos mismos datos. Sí, desde que la conocimos y como la diagnosticábamos, empezamos con una técnica, después esa técnica se varió y después la técnica a la cual se varió se fue mejorando. Entonces, es como yo lo explicaba, como el ejemplo de los teléfonos, ¿no? Antes solo podíamos hablar con el teléfono, hoy casi que es nuestro segundo cerebro, ¿sí? Entonces, esa evolución técnica nos ha demostrado que veníamos por buen camino, pero que estábamos lejos de la realidad. Damos vuelta a la página, amigos. Nos venimos con testimonios de productores que también estuvieron exponiendo en la Sociedad Rural de Durazno, allí en Santa Bernardina, en el marco de este taller de diagnósticos de preñez desarrollado días atrás. Alicia Rodríguez es una pequeña productora del departamento de Rocha, comparte la alegría de ser productora, artesana y también integrante de una familia que le absorbe tiempo y lo disfruta este tiempo entre el tiempo destinado a la familia, a las artesanías y a la producción. Desde los 2 años que mis abuelos me criaron, estoy en el campo, sí. Después a los 20 me casé y tuve 3 hijos y de ahí ya productora, ya tomando decisiones prácticamente. Sí. ¿Con cuánto campo? ¿Cómo maneja hoy la unidad productiva? Tengo 316 hectáreas y bueno, hago cría con venta de terneros y las vacas de descarte. Sí. ¿Con cuántas vacas? ¿Cuántas vacas de cría tiene? 104 vacas de cría. Sí. ¿Y la idea cuál es? ¿Aumentando el pie de cría y aumentando la cantidad de vacas disponibles? Bueno, se va vendiendo los terneros porque obviamente hay que hacer caja.
Sí, no, en realidad aumento por la cantidad de pasto según la función del suelo que tenga. Estoy muy enfocada en la regeneración del suelo para poder obtener más pasto, y eso redunda en una carga variable, pero en función de otro parámetro que no es la carga única, solo la carga. Son varias cosas en lo que hay que tener en cuenta. Explicaba que viene trabajando profundamente en esto de la regeneración del suelo, es algo que le ha preocupado en el último tiempo. Sí. Pasé los primeros 27 años de mi vida haciendo todo lo convencional, digamos, praderas, echando herbicidas, sumamente fertilizantes, no sé qué, hasta que un buen día, bueno, no tuve más maquinaria, no tuve más nada y tenía que seguir produciendo, y bueno, yo tengo que seguir igual en el campo. Me pregunté cómo seguir y encontré esta parte de la conservación primero, que fue con la alianza, y después después lo que es la regeneración en sí, de la regeneración total, porque si tenemos un buen suelo va a haber una buena carne, no va a tener todas esas cosas que se le ponen a la carne, tenemos problemas con las ventas de carne de China, bueno, creo que hay que enfocar por ahí para poder tener unas carnes sanas, y es a partir de un buen suelo. ¿Y ahí qué cosas ha ido haciendo usted? Bueno, empecé por el pastoreo racional, el pastoreo y la fertilización misma se la da el animal, y ahí ves cómo se viene regenerando y obteniendo más pasto, y ese pasto es de buena calidad, y la calidad del pasto lo que te hace es que también tengas que dar menos insumos, menos vacunas, menos cosas, bueno, las vacunas necesarias, pero no estar permanentemente. Y por ejemplo, raciones y eso solo doy para que las terneras, que son las que quedan en el campo, aprendan a comer, y ya aprenden eso de venir, ¿no? Que se me hace más fácil. Después el resto del ganado se mantiene, nada, son como amigos. ¿Trabaja sola? Sí, trabajo sola. Sí. Y también baja costo, muchos costos con eso, ¿no? Sí, claro, por supuesto que se baja costo, sí. Sí. ¿Qué unidad ganadera por hectárea, más o menos? Porque tiene ovinos también. Sí, ahora estoy en unos 69 más o menos. Sí. Ya te digo, es variable también porque depende. Cuando tengo más pasto, lo que hago es entrar ganado a pastoreo o a capitalización. El año pasado tuve vacas de las dos maneras, porque el pasto me sobraba y a la vez es una entrada para el establecimiento también. Y lo regulo así, ¿no? Con gente, con animales que se conocen, con productores que estamos en la misma vuelta, que estamos más o menos enfocados en lo mismo. Y bueno, cuidando lo de la garrapata y todo eso, porque gracias a Dios no tengo garrapata, y eso es un gran tema. ¿Está conforme con los resultados productivos que tiene? Sí, no estaría viviendo, no estaría el campo a lo largo de los años, sigo siendo productora. Usted decía que había mejorado hasta los terneros que destetaba con mayores kilos. Sí. ¿Ahí hizo algo o fue que había disponibilidad de pasto? Hago el manejo. Es el manejo. ¿El manejo en el Guasem? ¿El manejo en el pastoreo racional? En el racional, sí. Es un pastoreo, no es un Guasem que va de una parcela a otra. De una parcela a la otra, es viendo en función del pasto que tengo. ¿Vas tomando decisiones sobre el camino? Sí, voy tomando decisiones, sí, cada 3 días los tengo que cambiar, y ahí hago una recorrida, o más o menos ya se conoce el campo, hace 40 años que estoy en lo mismo, ¿no? Pero sí, y vienen, a medida de que mejora, de que hay un potrero que esté mejor, ahí van los animales, y como tengo todo con calle, directamente saco de una parcela, voy por la calle, ellos me siguen, y ¿Cómo se integran los ovinos al sistema? Y los ovinos, el primer tiempo hacía un pastoreo bastante rotativo, igual que el ganado,
Y ahora, bueno, las estoy dejando un poco más libres porque en realidad ellas como que van. Las incorporé porque tenía senecio debido a todo el sistema, lo que había hecho antes, que había carquejas, senecio y todas esas cosas. Entonces las incorporé como para limpiar campo y las dejo un poco más libres. ¿Y le responde? Sí, claro. Sí, las ovejas te responden igual que el ganado. Sí. ¿Pero sacó el senecio del campo? O sea que, sí, por supuesto. El senecio y gran parte de la carqueja. Sí. ¿Qué cosas le gustaría hacer, cambiar, mejorar en ese sistema? Actualmente, no sé. ¿Está conforme con el sistema? Estoy conforme con el sistema, estoy conforme con el no pasar trabajo. Soy abuela, tengo otras prioridades. Estoy en muchas organizaciones. ¿Y esto es producto de un aprendizaje personal o fue recibiendo asesoramiento externo? Bueno, al principio sí, estuve en cuanto proyecto había, desde el 2013, que fue el Coinnovando, el primero, y ahí sucesivamente. Después me cansé un poco de volver a repetir todos los años exactamente lo mismo. Digo, bueno, ya no necesito un técnico. Y sí, el asesoramiento técnico, pero también la voluntad de uno querer cambiar y saber que hay cosas nuevas y probarlas. Porque con el otro sistema no era que hicieron ni un basén ni nada, simplemente fue porque me dio curiosidad un día ir a un campo que se hiciera basén o rotativo. Recorrí, gracias a una organización en la que estaba, recorrí muchos productores rurales que estaban haciendo lo mismo, me autoconvencí y digo, esto es para mí porque en realidad no tenía cómo hacer otra cosa y que iba a ser menos trabajo, por supuesto. Usted hablaba de otras aristas, que es el trabajo artesanal, que también realiza poniéndole valor a esa lana que produce en el mismo campo. Sí, yo creo que es un valor no solo a la lana, sino un valor que se le agrega al establecimiento. Empecé porque me sobraban horas del día y parte de la noche, porque los campos... ¿Usted vive en el establecimiento? Sí, vivo ahí. Porque al tener ordenado que cada 3 días hago los cambios, voy a un campo, lo hago mañana, voy al otro, entonces tengo 2 días libres, entonces me sobraba demasiado tiempo, digo, tengo que hacer otras cosas. Y me surgió eso, digo, podría empezar a hacer lana, yo sabía crochet de mi abuela, y ahí, bueno, y he ido tomando cursos también para poder aprender mejor, ¿viste? Y es un valor que tiene también, un valor agregado que tiene el establecimiento, así como las otras cosas. ¿Vende lana hilada? Vendo lana hilada, sí. Sí, a medida que tengo voy vendiendo también. ¿Y toda lana suya o sí, la va lana comprando también? No, la lana mía. La lana mía. A veces, como no tengo ovejas negras, y hay gente que me pide lana negra, consigo con este muchacho que también pone vacas en el campo, que me trae. Porque además tiene que ser una lana que esté limpia, que sepa que no tiene cosas químicas o así, ¿viste? Yo a las ovejas les doy 2 veces al año un antihelmíntico y nada más. Es otro mito eso de que la oveja solo come pasto bajo, pasto que está comiendo lo peor. Si uno le da buena comida, ella responde. No he tenido problemas con las... ¿Cuántos ovinos tiene? Ahora tengo 60 ovejas que están... Highlander. Highlander. Me dan mellizos. Las 2 primeras etapas me dieron todas mellizos. Y wow, qué bueno es. Se agranda el capital enseguida, ¿no? Sí. La verdad es que estoy muy conforme con lo que estoy haciendo. Ramos y García Agronegocios, Embarques a Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Dejamos atrás el testimonio de Alicia Rodríguez, productora ganadera del departamento de Rocha, y nos vamos al otro extremo del país. Nos vamos a Salto para
compartir el diálogo con María Matos, titular de la cabaña Bayucuá del departamento de Salto, una empresa criadora que además tiene producción de genética, que comparte producción también agrícola con el arroz, en una parte, con una historia muy importante de nuestra ganadería nacional, cabaña Bayucuá, con más de 100 años de trayectoria en la cría de la Verdin Angus. Con María Matos hablábamos allí en Santa Bernardina. Es muy importante que esto se conozca, porque los trabajos que se presentaron hoy acá están muy buenos. El trabajo de todos los veterinarios que se presentó, el trabajo con los toros, la parte de datos objetivos que mostraron de gente de Grupo CREA que recaba toda la información. Me encantó el trabajo de datos que se presentó ahora por último, que esto va a ser un antes y un después para el análisis de datos. Y todo esto demuestra que preñar una vaca no es fácil, es complicado, en este país es muy complicado y es un país donde nos va la vida en eso. Demuestra también que el productor ganadero aplica tecnología, hace todo lo que puede y se nota, con pocas cosas, con pocas herramientas como tenemos, porque en realidad en el Uruguay, dado los costos y la estructura y la manera de producir que tiene, las vacas están bien relegadas a los campos naturales, la cría está en el norte y en el centro-oeste, y son campos todos difíciles, donde el cambio climático también lo estamos sintiendo, donde los veranos son cada vez más fuertes, como medios impredecibles, con olas de calor en distintas épocas, hasta en marzo, muy grandes, con el otro desafío que tiene la garrapata, que lo que tiene es que nos hace mover, a nosotros no por suerte, porque no tenemos, pero hace mover ganados en momentos muy inoportunos. Fíjense que acá se cambió hasta la fecha de la vacunación de aftosa, que era febrero, para mucho más adelante, para no traer problemas con las preñeces, a pedido de los técnicos veterinarios, ¿no? Que lo veían, y gente que recaba datos como los que se presentaron hoy, les quedaba claro. Movimientos en mal momento son claves, se pierden preñeces, y es un trabajo como de precisión. Preñar una vaca, las vacas se preñan de a una, son distintas, los años son todos distintos. Nuestro campo natural responde al clima, el clima está tan variable y tan extremo últimamente, que bueno, que la verdad que es un gusto ver cómo hay tanta gente que produce bien acá con este taller, que se ve con un año desafiante en muchísimos lugares, con un 81% de promedio, terminó, ¿no? Con rodeos grandes, muy, muy interesante y muy contenta sobre todo. Te tocó presentar la experiencia de Bayucuá. Sí. ¿Cómo la podemos resumir? Y bueno, nosotros somos una familia ganadera, de tradición ganadera, y nos gusta muchísimo el manejo, por eso me sentí tan cómoda y tan contenta de ver todo lo que se presentó hoy. Todas tecnologías que nosotros tratamos de aplicar, aplicamos todas en la adecuada a cada momento, pero digo, todo lo que se mostró hoy nosotros lo aplicamos, tratando de producir mejor, de seleccionar mejor y producir el mejor animal posible para las condiciones uruguayas. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros en Bayucuá. Y la experiencia, combinando la experiencia de la cabaña, pero también la experiencia del rodeo general que tienen ustedes. Bueno, lo que te da más experiencia es el rodeo general, ¿no? Yo creo que a nosotros nos caracteriza un respaldo de madres generales de 1.700 vacas, con las cuales el primer uso de nuestros toros es con esas vacas. Nosotros, por ejemplo, no tenemos lo que se dice normalmente torada de uso, que es tener los toros suficientes para cubrir esas vacas. Nosotros todos los años seleccionamos toritos de 2 años con una crianza muy justa, tratando de que sean animales que sean rústicos, longevos y que trabajen bien. Con unos 400 kilos se van a trabajar a campo natural, al verano que les toque. Y ahí está probada nuestra genética, ¿no? Los toros seleccionamos EPD especiales para el estilo de ganado que queremos tener y fijar, y utilizamos también en toros de ganado comercial, como son nuestros futuros toritos SA, con buenos resultados. O sea, somos nosotros los primeros que los probamos y después, con una sanidad completa, y los vendemos. Entonces nuestro rodeo refleja exactamente lo que nosotros estamos proponiendo.
proponiendo como producto. Es una vaca que se inverna muy bien, que alcanza los 500 kilos fácilmente, 500 kilos gorda, y vendemos novillito con una recría rápida. Al año, en noviembre, estamos vendiendo la generación destetada este año, por ejemplo, con 350 kilos directo a corral. Entonces, como que tratamos de tener las dos puntas como está quedando hoy el Uruguay, ¿no? Una vaca rústica, que no puede ser muy pesada, pero no puede ser liviana. Acá la vaca vale mucho, hoy más que nunca. Hoy tenemos una cosa muy buena para la cría, que es que la vaca preñada, por primera vez, eso es histórico en el Uruguay, se acerca mucho a la vaca gorda, cosa que siempre estuvo por debajo. Hoy se acerca. En otros lados del mundo, en Estados Unidos vale el doble, en Argentina vale la vaca preñada un 50% más y no tienen valor la vaca de invernada. Bueno, nosotros somos distintos. Entonces nuestra vaca tiene que tener un tamaño razonable y tiene que tener un potencial para transmitirle a esos futuros novillos importante, porque se está recriando mucho a corral, nuestro mercado depende de eso. Y bueno, más que nada el dinero que entra al Uruguay depende de eso, ¿no? Del trabajo de los criadores. ¿Cómo se transfiere toda la información que se puso hoy sobre la mesa a la labor genética, a esa tarea genética que tienen ustedes como cabañeros? Bueno, todo sirve. Por ejemplo, toda la parte sanitaria que presentaron hoy estuvo muy completo. Realmente es una sanidad que se propone para todo el mundo, es la sanidad que usamos en las cabañas, con vacunaciones para enfermedades virósicas, con revisación de toros, que es fundamental. Uno va a entorar y tiene que haber revisado los toros. No puede fallar un solo toro. La vaca, como mostraron hoy, eso me pareció interesantísimo que se muestre, tiene muy pocas oportunidades de quedar preñada y de dar crías. El toro no. Entonces, no podemos perder ese momento de la vaca con un toro que simplemente no fue revisado. No la podemos perder. Tiene 3 chances durante el entore de quedar preñada y la vamos a desperdiciar con un toro que no fue revisado. Se marcaron cosas que parecen obvias, pero que no son, que mucha gente no las hace. Hay veces que hay desastres en preñez y son algún mal manejo, pero un toro que no se revisó y que estaba responsable de preñar muchas vacas y ya falló. Hoy se mostraron todas cosas sumamente útiles, en todo sentido. Realmente estuvo muy bueno y te repito, el manejo de los datos y el análisis que se va a poder hacer de esto, con cómo trabajaron hoy, va a ser un antes y un después. Nos va a ayudar a todos mucho. ¿Le quedó algún mensaje de los compartidos por las otras productoras que participaron de la jornada? La vi siguiendo muy atenta a las dos presentaciones. Muy buenas las presentaciones. La verdad que la primera, muy técnica, nos muestra que llevar los números es fundamental. Un buen manejo, como lo demostró ella y lo demostraron después también, nos permite pasar los momentos de penuria bien, estables. Claro, si van a durar 10 años nadie aguanta, pero 2, 3, como fueron estas secas, increíbles. Y los productores esos, y nosotros, las pasamos bien, con preñeces por arriba del 80%. Y que eso unido a un buen manejo de datos, esto es por dinero. Nosotros los criadores de vacas, digamos, somos fanáticos, nos gusta el campo, nos gustan las vacas, pero tenemos que vivir bien. Y eso, aunado a un buen manejo de datos, un buen manejo económico de los datos, lleva a saber cuánto estás ganando, si estás ganando, qué te conviene hacer, qué no. Bueno, hoy estamos pasando por un lindísimo momento para trabajar, que no ha sido siempre así en este país, donde hacer se puede, no solo utilizar manejos que son cero costo, que era lo que utilizábamos antes, porque tratábamos de hacer todo lo posible mientras no fuera a gastar un centavo. Bueno, hoy además de hacer todos esos que son fundamentales y son valiosísimos, creados en Uruguay para estas condiciones que tenemos nosotros, podemos sumarle a que podemos invertir. Se le puede meter energía a ese sistema, como algún creep feeding para terneros, un destete precoz que se paga muy bien, hay muy buenas raciones de destete hoy, se crían los terneros perfectos como si hubieran estado al pie de la madre, que también requiere energía externa, hasta algún flashing para las vacas, pasturas. Sacando bien las cuentas, todo se puede hacer y da buen resultado económico. Entonces es un momento para hacer mucha cosa
y hacerlo bien y divertirnos en el proceso, ¿no? Es un momento alegre. Dejamos atrás el testimonio de la productora salteña María Matos de Cabaña Bayucuá y ahora nos metemos en lo que es otro testimonio, en este caso de la ingeniera Magdalena Platero, que desde el departamento de Río Negro como productora, pero ahí conviviendo entre Río Negro y también parte en Tacuarembó, el Grupo Francia es el grupo que ella asesora, un grupo CREA con una historia muy interesante, pero con números muy interesantes. Nos presenta la experiencia productiva desde el punto de vista de la reproducción de los predios que ella asesora en el Grupo Francia. Los establecimientos que presenté fueron del Grupo Francia, grupo que yo asesoro hace 10 años. Son empresas criadoras con ciclo incompleto o ciclo completo y empresas que sobre todo vienen con muy buenos indicadores, tanto en la parte productiva como en la parte económica. ¿Ubicadas en qué zona? Ubicadas eje del centro del país, Tacuarembó, Paysandú, Durazno, el centro, digamos, Paso de los Toros en su radio. ¿Qué tipo de explotación son? Ganaderas, ganadería vacuna, alguna con ovejas, pero principalmente vacunas. ¿Trabajan en forma de grupo? ¿Cómo se manejan? Se trabaja en grupo, el grupo tiene más de 25 años, no todos están hace 25 años, pero bueno, sí, más allá de cada uno tener su explotación y trabajarla particular, mensualmente en el grupo nos juntamos, analizamos las empresas, analizamos los números, analizamos las decisiones, se plantean dudas, objetivos, nuevas metas. O sea, por suerte las empresas son dinámicas, se plantean nuevos desafíos y bueno, sin duda con la agricultura, con la ganadería, con los escenarios actuales, presenta grandes desafíos y bueno, y sin duda ser rentables y ser productivos, pues son empresas y tienen que ser productivas. ¿Tienen muchas diferencias entre ellas? Sí, no. Si uno las ve en el cuadro, uno dice, bueno, son explotaciones de más de 1000 hectáreas, pero sí, son muy diferentes, sobre todo los objetivos y quienes manejan esas empresas. O sea, todos exigen una rentabilidad mínima, que sería la rentabilidad del costo de oportunidad, o sea, o la renta de mercado. Pero todos desarrollan o logran llegar a sus resultados por distintos caminos, por un poco por vocación, porque es lo que le gusta a cada uno, y un tema también por cómo le gusta producir a cada uno. A algunos les gustará más con pasturas, a otros con pastoreo racional, a otros con suplementos. Pero bueno, en esa interacción que es totalmente válida en cada una de las empresas y cuando vamos a casa de cada uno de los productores, tratamos de respetar la orientación y los principios, por así decirlo, del dueño de casa y recomendar y analizar en función a quién le estamos presentando los análisis. ¿Qué cosas están validadas y vamos a decir, y son comunes a todos, o a la mayoría por lo menos? Muchas se presentaron hoy acá en el diagnóstico de gestación, todo el tema del entore, la buena recría de los animales, que pasen bien su primer, su segundo invierno, el entore de los 2 años, los animales que no producen se van o se engordan o salen del sistema, pero no podemos permitir animales que no estén produciendo en el campo. ¿Los destetes cómo se manejan, por ejemplo? Y destetes tenés de todo tipo y color. Tenés productores que no hacen destete precoz, personas que hacen destete precoz, que hacen destete temporario, destete a corral, destete alambrado por medio, destete en verdeos, destete en corsa. Por suerte la diversidad es muy grande, los resultados son buenos con las distintas tecnologías, pero bueno, sobre todo lo que analizamos o lo que tratamos es que cada productor adapte la tecnología con la que se sienta más cómoda y con la cual va a poder obtener resultados. ¿Los índices de preñez cómo anduvieron en esos establecimientos? En estos establecimientos este año en torno del 76 y el 90%, pero son establecimientos que vienen con un promedio de arriba del 87% en un promedio de 10 años. Son establecimientos que siempre están por arriba del 80%. Hoy se hablaba mucho del manejo, la diferencia en aquellos que hacen manejo. Son establecimientos que hacen manejo, que están arriba. Sí, son productores, son establecimientos que hacen manejo, que se preocupan año a año por cómo se destetan esos animales, por cómo es esa recría, por cómo se preñan, por cómo es el estado corporal de esas vacas durante el invierno para poder manejarlas, para poder llegar
una aparición con un animal en buen estado e ir previendo manejos. Y bueno, si llegado el caso los animales no están ciclando en el periodo de entore, se hace un destete precoz, pero todos los manejos son previos para ir logrando resultados primero bajo costo. Tú le ponías número al destete precoz y bueno, y los resultados que eso tenía con las diferencias a nivel de los saldos productivos después. Sí, nosotros decimos que en promedio el destete precoz más o menos por ternero nos terminaba saliendo $70. Entonces decíamos, necesitamos por lo menos subir 10 puntos de preñez para poder equiparar lo que sería el costo de un ternero hoy, más o menos promedio $700. Pero también ponemos en la balanza que el destete precoz no solo es ese porcentaje de preñez o ese punto, ese ternero extra que logramos sacar, sino los kilos que le metemos a esa vaca porque le sacamos el ternero y le bajamos los requerimientos, o porque logramos preñar antes las vacas. Entonces eso se termina traduciendo en lo largo del ciclo productivo de esa vaca en el campo en más kilos de ternero destetado, o en distintas estrategias que tiene cada productor que terminan yendo a la ecuación o a la bolsa de lo que aporta al resultado económico de cada empresa. Y el resultado final es positivo en ese sentido. Sí, el resultado final ha sido positivo. Ya estamos cerrando las carpetas ahora en poquitos días, o sea, ya las tenemos prácticamente cerradas y vienen con resultados positivos. Más o menos, ¿kilos por hectárea? Kilos por hectárea entre 93 y 136 kilos. Falta ajustar, digamos, pesar los ganados ahora, pero bueno, con buenos resultados productivos. ¿A qué se le atribuye la cifra de este año en relación a ese histórico que compartías, la cifra en los resultados de preñez? Viene bastante parecida a lo que era en el histórico. En realidad solo en uno de los casos hubo una falla, un 10% de diferencia respecto al histórico, que fue 76 respecto al 86 que venía siendo promedio, pero fue un tema de dominancia de toros. Hubo un problema con los toros, hubo un problema ahí en unos lotes, pero después la preñez fue en el resto de las categorías fue buena. O sea, sorprendió sin duda el resultado ese, pues había hecho un destete precoz temprano en esas categorías, pero bueno, después en esos lotecitos puntuales hubo esa falla. ¿Ciclo completo los 4 establecimientos? No, uno criador, 2 incompletos y uno incompleto y los otros entre completo y ciclo incompleto, digamos. Ahora muchos de los productores vendiendo también ganado para corral, parte de la estrategia va para corral, parte de la estrategia también va para gordo, un poco en función a la presupuestación forrajera de los campos. Y eso se ha ido cambiando también en los últimos años. Sí, eso se ha ido cambiando, por eso se han ido adaptando a las necesidades y a los precios del mercado. De repente veníamos más como con sistemas más tradicionales, que uno era criador y otro era más ciclo completo, pero bueno, la diversidad de negocios hoy es mucha y por suerte, y bueno, cada uno va adaptando el negocio y su sistema productivo. ¿Cómo se hace el manejo sanitario de los toros? Hay revisación de toros, hay raspaje, hay evaluación de toros todos los años para asegurarse que lo que entra al rodeo es apto. Estimados amigos, estamos llegando al final de esta nueva edición de Diálogo Rural TV. Con mucho gusto, en 7 días nos vamos a reencontrar con una nueva edición con más material informativo desde el centro del país. Muchísimas gracias por la atención dispensada. Ha sido un gusto reencontrarnos en la comunicación. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir.